La niebla matutina cubría el valle, enroscándose alrededor de los postes de la cerca como manos pálidas y errantes. Ella Ward estaba de pie en su porche, con una taza de café calentándose los dedos cansados, observando cómo el sol luchaba por abrirse paso a través de la bruma de diciembre. A sus 73 años, había aprendido a valorar estas horas de tranquilidad, la pausa antes de que el mundo se despertara, el silencio que hacía que incluso las cosas viejas parecieran nuevas. La escarcha cubría la tierra, suavizando las cicatrices del tiempo, incluso en el rancho que había pertenecido a su familia durante 4 generaciones. Habían pasado 2 años desde la muerte de James. 2 largos años desde que la casa se sentía tan vacía. Desde que había dejado de criar ganado. Desde que había vendido la mayoría de los caballos, quedándose solo con su vieja yegua, Dolly, demasiado testaruda para irse y demasiado importante para su vida como para renunciar a ella. El rancho ahora se sentía más grande, desbordado por el silencio. Más solitario. Ella se decía a sí misma que lo había aceptado. Se lo repetía cada mañana al despertar con una cama vacía y una casa que respondía a sus pasos sin nada en absoluto. Levantó la taza para tomar otro sorbo y entrecerró la mirada hacia el pasto oriental. Algo se movió cerca de la cerca. Al principio, pensó que era un ciervo. Se habían estado acercando últimamente, impulsados por el hambre invernal. Pero la niebla se desvaneció y la silueta se agudizó. Un caballo. Estaba de pie junto a su cerca, cabizbajo, con el cuerpo extrañamente inmóvil, salvo por el leve temblor de sus costillas. Ella dejó la taza sin pensar, se puso su chaqueta de granero y se adentró en el frío. Sus botas crujieron sobre la hierba rígida por la escarcha al cruzar el patio. Al acercarse, el caballo alzó la cabeza. Ella se detuvo en seco, conteniendo la respiración. Los ojos que la observaban eran viejos, pesados por el cansancio, pero algo brillaba en su interior. Reconocimiento, quizás. O esperanza. Había visto esa mirada antes, en animales que habían conocido el dolor y esperaban saber si este humano les traería más, o misericordia. Tranquilo, dijo ella con suavidad, en voz baja. Nadie te va a hacer daño, viejo. El caballo no retrocedió. Ni siquiera se inmutó. Eso lo decía todo. Cualquier caballo sano habría retrocedido, incluso uno tranquilo. Este solo se balanceó, como si mantenerse erguido le exigiera todo lo que le quedaba. Ella se detuvo junto a la cerca y lo observó todo. De cerca, el daño era peor. El pelaje estaba cubierto de barro y podredumbre seca. Las rebabas se le enroscaban en la crin. Una pezuña delantera estaba cubierta de maleza y agrietada. Alrededor del cuello, un anillo descolorido de piel desnuda marcaba una vieja quemadura de cuerda, cruel y descuidada. Pero fue lo que descansaba sobre el lomo del caballo lo que hizo que el corazón de ella tropezara. Una silla de montar. Una vieja silla de montar vaquera, desgastada por años de sol y lluvia. El cuero estaba agrietado, descolorido y manchado por el tiempo. Y grabado en el faldón trasero, casi oculto bajo la suciedad y el desgaste, pero imposible de pasar por alto una vez visto, había un nombre. Asterisco James R. Ward. Ella se llevó la mano a la boca. Se quedó inmóvil, mirando la silla de montar, el nombre grabado en su cuero, mientras sus pensamientos retrocedían en el tiempo. No podía ser real. No tenía sentido. 23 años atrás, James le había encargado esa silla a Walter Barnes, el antiguo talabartero de Red Creek. Eran más jóvenes entonces, aún fuertes, aún esperanzados, y celebraban 30 años de matrimonio y la primera temporada en que el rancho realmente dio ganancias. James se sentía inmensamente orgulloso de esa silla. Había trabajado con Walter durante meses, discutiendo sobre cada detalle. Un trabajo completo. Un patrón de tejido de cesta ajustado. Su nombre grabado profundamente en el cuero porque, como él bromeaba, si pago tanto por una silla, todos deberían saber que es mía. Lo usó durante 5 años. Se amoldó perfectamente a él, domado por largas jornadas y trabajo honesto. El cuero se ablandó y oscureció con el uso, adaptándose perfectamente a su asiento. Entonces, una tarde de verano, desapareció. Habían estado en la feria del condado, exhibiendo sus caballos cuarto de milla. James dejó la silla en un estante fuera de los puestos y se alejó apenas 10 minutos para almorzar. Cuando regresó, ya no estaba. Simplemente no estaba. La habían robado a plena luz del día, con cientos de personas merodeando. James quedó destrozado. Denunció el robo y revisó todas las tiendas de aperos y casas de empeño en un radio de 160 kilómetros. Nunca apareció.
Finalmente compró otra silla de montar, pero ella sabía que nunca la sentía igual. Cada pocos meses, normalmente mientras cepillaba a un caballo o ajustaba los aperos, lo mencionaba. Asterisco, esa vieja silla de granero habría sido perfecta para esto, decía, y ella veía ese breve y familiar destello de pérdida en su rostro. Y ahora, aquí estaba, sentada en un caballo medio muerto de hambre junto a su cerca, 2 años después de la muerte de James. Ella trepó con cuidado por la cerca, moviéndose despacio y con voz serena. «¿De dónde has salido, muchacho?», susurró. «¿Y cómo conseguiste la silla de montar de mi marido?». El caballo la observaba, pero no se apartó. De cerca, pudo ver que era un caballo castrado, de entre 20 y tantos y 30 y tantos. Alguna vez debió ser guapo, huesos sólidos, mirada amable, la complexión robusta de un caballo de rancho. Ahora era solo una sombra de esa fuerza. Extendió la mano lentamente y dejó que él la oliera. Él estiró el cuello hacia ella, rozando su palma con sus bigotes, todo su cuerpo temblando. Frío, miedo, agotamiento, probablemente todo. «De acuerdo», murmuró. «Vamos a un lugar cálido». Abrió la puerta y caminó hacia el establo sin mirar atrás, confiando en el instinto antes que en la lógica. Tras ella se oía el lento y desigual ruido de los cascos. Un paso cuidadoso y doloroso a la vez, él la seguía. Las siguientes horas se sucedieron con una urgencia concentrada. Ella lo acomodó en un establo repleto de paja fresca. Le temblaban las manos al quitarle la silla de montar, dejándola para más tarde. Debajo, el lomo del caballo estaba en carne viva. Antiguas llagas por presión le rozaban una y otra vez hasta que la piel se rompió. Sintió un calor intenso en el pecho. Alguien había trabajado a este caballo hasta dejarlo sin nada. Empezó con agua, ofreciéndole solo pequeñas cantidades, aterrorizada de que bebiera demasiado rápido y le diera cólicos. Luego llamó a la doctora. Rosemary Carney, la veterinaria que había asumido el cargo tras la jubilación del doctor Stevens. Rosemary llegó en menos de 1 hora, con su camioneta traqueteando por el largo camino de entrada. A sus 40 y tantos, mostraba la serena eficiencia de quien había visto demasiado como para entrar en pánico, pero no lo suficiente como para dejar de preocuparse. Una sola mirada al caballo le tensó el rostro. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?», preguntó mientras se ponía los guantes. «Menos de 3 horas», respondió ella. Rosemary trabajaba en silencio, revisando el corazón y los intestinos, la temperatura, las pezuñas, los dientes y el pelaje. Cuando por fin se enderezó, miró a ella a los ojos. «Está en muy mal estado. Muy por debajo de su peso. Deshidratado. Su orina es oscura. Podría ser un problema renal. Esas llagas están infectadas. No le han recortado las pezuñas en al menos 1 año, quizá más. Y es viejo. Calculo que tendrá 30, quizá 32. Ella tragó saliva. «Pero lo logrará, ¿verdad?». La esperanza en su propia voz la sorprendió. Rosemary dudó. ¿Si lo hubieras encontrado 1 semana después? Probablemente no. Pero ahora, tiene una oportunidad. Tomará meses. Alimentación cuidadosa. Cuidado diario de las heridas. Trabajo de herrador. Y aún así, no hay garantías. «Lo haré», dijo ella sin dudarlo. «Cueste lo que cueste». Rosemary sonrió suavemente. «Ya lo pensé». Sacó su recetario. «Le recetaremos antibióticos para las llagas. Te enseñaré a limpiarlas, y tendrás que alimentarlo con pequeñas porciones cada 4 horas. Pulpa de remolacha, pienso para perros mayores, heno bueno. Su cuerpo tiene que volver a aprender a comer». Trabajaron juntos durante otra hora, limpiando heridas, revisando señales de advertencia y estableciendo una rutina. Mientras Rosemary se preparaba para irse, se detuvo en la puerta del cubículo. «La silla», dijo con dulzura. «¿De verdad es de tu marido?». Ella asintió, incapaz de hablar. «Entonces ese caballo vino aquí por algo», dijo Rosemary. «Siempre saben dónde deben estar». Esa primera semana, ella apenas durmió. Cada 4 horas, se arrastraba por la fría oscuridad hasta el establo, mezclando el alimento, revisando los signos vitales y limpiando las heridas. También limpió con cuidado la silla de montar, y no quedó ninguna duda. La marca del fabricante Walter Barnes seguía allí bajo el cuero del estribo. El año. Cada detalle. Le puso al caballo el nombre de Regie. Simplemente le quedó perfecto. Al tercer día, bebía agua solo. Al quinto, la saludó con un suave relincho.
Al final de la semana, comía heno con verdadero interés, con los ojos más brillantes y la cabeza un poco más alta. Y por primera vez en años, el granero ya no se sentía vacío. Ella empezó a pasar largas horas en el granero, encaramada en una paca de heno, viendo comer a Reggie. Le hablaba como una vez le habló a James cuando éste se sentaba a la mesa de la cocina, absorto en los libros de contabilidad del rancho, golpeando el lápiz mientras hacía los números. El granero se llenó del lento y constante sonido de la masticación, un ritmo que resultaba extrañamente reconfortante. «¿Sabes?», dijo una noche, rompiendo el silencio, me repetía una y otra vez que estaba bien. Se lo habían dicho muchas veces. Ella es tan fuerte, lo está llevando tan bien, y por un tiempo, les creyó. De verdad creía que lo estaba superando. Reggie dejó de masticar y levantó la cabeza. Sus ojos oscuros captaron el suave resplandor de la luz del granero. Pero la verdad, continuó, con la voz temblorosa, es que solo he estado haciendo lo que tenía que hacer. Despertar. Dar de comer a Dolly. Trabajar en el jardín. Ir al pueblo una vez por semana. La misma rutina, día tras día. Pensé que si me mantenía lo suficientemente ocupada, no tendría que sentir cuanto lo extraño. Se secó los ojos, sobresaltada por las lágrimas en sus dedos. Entonces apareces, susurró, con su silla de montar. Y de repente ya no puedo fingir. No puedo estar tan ocupada como para esconderme. Necesitabas ayuda desesperadamente. Y entonces me di cuenta de que quizá yo también. Quizá ambos la necesitemos. Reggie se acercó a la puerta del cubículo y estiró el cuello hacia ella, con la nariz cerca de su rodilla. Ella extendió la mano y le acarició la cara, sintiendo el calor de su hocico y el suave aliento de su nariz. «Saldremos de esta», murmuró. «Tú y yo. Juntos». Mientras Reggie recuperaba fuerzas poco a poco, ella se sentía consumida por una pregunta. ¿Cómo había acabado con la silla de montar de James? ¿Dónde había estado durante los últimos 23 años? Empezó a cavar. Llamadas al sheriff del condado. Mensajes a tiendas de aperos. Publicaciones en redes sociales locales sobre un caballo encontrado con una silla de montar vieja y con nombre. Pasaron los días. Luego, semanas. 2 semanas después de que Reggie llegó, sonó el teléfono. «Me llamo Linda Gibson», dijo una mujer con voz temblorosa. «Vi tu publicación sobre el caballo. Creo que podría haber pertenecido a mi exmarido». Ella le pidió que viniera esa tarde. Linda tenía 60 y tantos años, delgada y agotada, con el aspecto de alguien que había vivido demasiados años difíciles. Entró en el granero y se quedó paralizada al ver a Reggie. «Dios mío», suspiró. «Es él. Es Dash. Dash». Ella repitió suavemente. Linda asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Frank lo compró hace unos 20 años. En una subasta. La silla venía con él. Frank siempre presumía de la ganga que había conseguido». Tragó saliva. «Recuerdo que pensé que era una silla preciosa». Se sentaron sobre fardos de heno mientras Linda hablaba entrecortadamente, con las manos apretadas. Frank, explicó, bebía demasiado, jugaba demasiado y, con el paso de los años, se volvió cruel. Descargaba su ira con los caballos, especialmente con Dash. Lo montaba con dureza. Nunca le daba suficiente descanso. Nunca le daba suficientes cuidados. «Me fui hace 5 años», dijo Linda en voz baja. «Fui a casa de mi hermana en Nevada. No llevé a Dash. Frank no me dejó. Solo intentaba sobrevivir». Se le quebró la voz. «Desde entonces, me he sentido culpable por ese caballo todos los días». Ella escuchó con el pecho apretado. «¿Qué pasó con tu exmarido?», preguntó suavemente. «Murió hace 3 meses», dijo Linda en voz baja. «De un infarto. Volví para ocuparme de lo que quedaba de su patrimonio, aunque no era mucho». Soltó un suspiro cansado. La propiedad estaba hecha un desastre. Encontré 2 caballos, ambos en pésimas condiciones. Logré atrapar uno y llevarlo a un refugio, pero Dash negó con la cabeza. Debió de colarse por una valla rota o algo así. Lo busqué durante semanas. Después de un tiempo, pensé que había muerto por ahí. Se le quebró la voz. «Lo siento mucho. Debería haberme esforzado más». Ella sintió una oleada de comprensión en lugar de juicio. «Intentaba sobrevivir», dijo con dulzura. «Lo entiendo». Linda miró a Reggie, Dash, con profunda tristeza.
Se pondrá bien. Ya lo está logrando, respondió ella. Lentamente, pero lucha. Linda se acercó al establo y metió la mano entre los barrotes, apoyándola en el cuello del caballo. Reggie se inclinó ante su tacto, y Linda se derrumbó, sollozando. Lo siento mucho, muchacho. Siento mucho haberte dejado con él. No eres responsable de lo que hizo tu exmarido, dijo ella con firmeza. Y, de alguna manera, Dust llegó hasta aquí. Miró al caballo. Ya está a salvo. Antes de irse, Linda cedió cualquier derecho que le quedaba sobre el caballo. Se merece algo mejor de lo que yo jamás podría haberle dado, dijo en voz baja. Parece que por fin lo encontró. El invierno se hizo más intenso, y con él, el vínculo entre ella y Reggie se fortaleció. Ella conservó el nombre Reggie, pues decidió que encajaba mejor en este nuevo capítulo de su vida que Dust. Cada día traía pequeños pero significativos avances. Las llagas de su espalda comenzaron a cerrarse. Sus costillas desaparecieron lentamente bajo la recuperación muscular. Su pelaje, antes opaco y desigual, comenzó a brillar de nuevo, revelando indicios del intenso negro que solía ser. El herrador, un hombre amable y directo llamado Bill Castro, venía cada 2 semanas a corregirle los cascos a Reggie poco a poco. Quien lo tenía no lo recortaba, dijo Bill en una visita, negando con la cabeza, pero sí que lo montaban. Es una crueldad especial. La hija de ella, Diana, llegó en coche desde Denver para Navidad. Se quedó en silencio en el granero, observando a su madre alimentar a Reggie, y luego sonrió. «Te ves diferente, mamá». «¿En qué sentido es diferente?», preguntó ella. «Viva», dijo Diana en voz baja. «Pareces viva otra vez». Ella se dio cuenta de que tenía razón. Por primera vez desde la muerte de James, sus días significaban algo más que la supervivencia. Alguien dependía de ella ahora. La alarma que sonaba cada 4 horas ya no era una carga, era la prueba de que ella importaba. De que la necesitaban. Incluso volvió a montar a Dolly, con paseos lentos y suaves por la propiedad. A veces llevaba a Reggie junto a ellos, dejándolo estirar las piernas sin el peso del jinete. Al principio, se movía rígido, inseguro. Luego, poco a poco, su paso se alargó. Levantó la cabeza. Y ella vislumbró el caballo fuerte y capaz que debió haber sido alguna vez. En Nochevieja, se sentó en el establo con ambos caballos, mientras un pequeño calefactor zumbaba suavemente para protegerse del frío. La silla de montar de James yacía sobre un soporte, limpia y engrasada, y el cuero se había recuperado con el tiempo. Le aplicó jabón para sillas lentamente, aspirando el aroma familiar que le traía viejos recuerdos. «Te habría encantado», dijo en voz baja, sin saber si se dirigía a James, a Reggie o a ambos. «Buen caballo. Corazón fuerte. Un luchador». Sus dedos recorrieron el nombre de James, grabado en el cuero hacía tantos años. «Me parecía muy triste», susurró, «que nunca lo recuperaras». «Te encantaba esta silla», dijo ella en voz baja. «Pero quizá estaba destinada a ser así». Pasó la mano por el cuero desgastado. Quizá tuvo que atravesar años difíciles y manos más duras, cargar a Reggie en sus días más oscuros, solo para poder traerlo aquí. Se le quebró la voz. «Traerlo a casa». Reggie respondió con un relincho silencioso y ella sonrió. «Sí», murmuró ella, apoyando la frente en su cuello. «Ya estás en casa. Y yo también». Exhaló lentamente. «Creo que yo también estaba perdida, muchacho. Solo que de otra manera». Marzo llegó con vientos más cálidos y los primeros suaves rayos de verde abriéndose paso entre los campos marrones. Reggie estaba casi irreconocible. Había engordado casi 90 kilos. Su pelaje brillaba, profundo y saludable, y sus ojos, antes apagados y vacíos, ahora brillaban de curiosidad. Cuando ella se acercó, relinchó, no de hambre, sino de pura felicidad al verla. La doctora. Rosemary vino para una cita de seguimiento y se quedó en el pasillo, abiertamente asombrada. Esto es increíble. Sinceramente, no estaba segura de que sobreviviera el invierno». Ella sonrió con orgullo silencioso. «Es un viejo duro». Rosemary lo examinó con atención, pasando sus manos expertas por las cicatrices cicatrizadas, escuchando su latido constante. «Está sano también. No lo presionaría, pero podría soportar paseos fáciles por senderos si quisieras». Ella asintió. Había estado pensando en eso. En muchas cosas.
en lo vacío que se sentía el rancho, y en lo lleno que se sentía ahora. En cómo había dejado de vivir de verdad tras la muerte de James. En cómo este caballo había necesitado ser salvado y, en el proceso, la había devuelto a la vida. He estado pensando en tomar más, dijo de repente. Rosemary levantó la vista. Más. Caballos viejos. Caballos abandonados. Caballos como Reggie, dijo ella, con la voz cada vez más fuerte. Caballos que solo necesitan un lugar seguro para sus últimos años. Tengo el terreno, los establos y mucho tiempo. Y James, sonrió con tristeza. Siempre decía que los caballos nos daban más que nosotros a ellos. El rostro de Rosemary se iluminó. ¡Qué idea tan bonita! Ella. Y siempre hay caballos que necesitan precisamente ese tipo de hogar. La idea se apoderó de ella y se negó a abandonarla. Ella empezó a hacer llamadas, contactando con refugios y redes de apoyo, informando a la gente que podía acoger caballos mayores o que no tenían a dónde ir. En menos de un mes, llegaron 3 más. Buttercup, una yegua de 30 años que había sobrevivido a su dueña. Pepper, un caballo castrado de 28 años con artritis que ya no podía ser montado. Y Dancer, un mustang de 25 años, cojo y abandonado. El rancho volvió a la vida. El granero se llenó de suaves relinchos, el crujido constante del heno y el suave golpeteo de los cascos sobre las esteras de goma. Ella contrató ayuda, una joven llamada Jene, recién egresada del programa de equitación de la universidad comunitaria y con muchas ganas de aprender. Este lugar es increíble, dijo Jene en su primer día, mirando a su alrededor con asombro. Lo que hacen aquí, realmente importa. Ella observó a Reggie y a los demás desayunando y sonrió. Hay que hacerlo, dijo simplemente. Estos caballos se pasaron la vida dándolo todo. Lo mínimo que podemos hacer es darles paz al final. A finales de abril llegó una de esas mañanas perfectas del oeste, cielo azul despejado, una brisa ligera, aroma a salvia y hierba fresca bajo los pies. Ella llevaba semanas dándole vueltas a una idea. Y ese día, de pie bajo la luz del sol y con los caballos a su alrededor, finalmente tomó su decisión. Ella fue al cuarto de aperos y sacó la silla de montar de James del estante donde había estado durante meses. Al principio, había pensado mantenerla intacta, un recuerdo preservado en cuero y polvo. Pero cuanto más pensaba en esa idea, más equivocada le parecía. James había sido un jinete de pura cepa. No había encargado esa silla para ser admirada desde lejos. La había construido para montar, para trabajar, para vivir. Dejarla sin usar le habría valido uno de sus discretos gestos de negación con la cabeza y una sonrisa torcida. Reggie estaba en el prado, disfrutando del sol. Según los veterinarios, rondaba los 25 años. Aún era un caballo viejo, pero ya estaba fuerte. Su cuerpo tenía una firmeza que probablemente no había conocido en años. ¿Qué te parece, chico?, preguntó ella. ¿Quieres probar algo especial? Lo ensilló lenta y cuidadosamente. La silla de James se acomodó en el lomo de Reggie sin pestañear, sin dolor. Una gruesa almohadilla protegía las viejas cicatrices. Reggie permaneció tranquilo y paciente, como si comprendiera la gravedad del momento. Ella montó, sintiendo el crujido familiar del cuero, la forma en que la silla le sentaba igual que a James décadas atrás. Reggie esperó y luego dio un paso adelante, obedeciendo a su suave señal. Cruzaron el rancho a paso tranquilo, con el paso suave y relajado. Las lágrimas corrían por el rostro de ella, pero no eran de tristeza. Eran lágrimas de cierre. De círculos que finalmente se cerraban. James, susurró, ojalá pudieras ver esto. Tu silla de montar regresó. Me trajo un caballo que necesitaba ser rescatado, y al salvarlo, me reencontré a mí misma. Le temblaba la voz. Es típico de ti. Sigues enseñándome, incluso ahora. Se detuvieron en el pastizal oriental, donde James siempre había afirmado que la vista era la mejor. Ella permaneció sentada en silencio, contemplando la tierra que había albergado la historia de su familia, tierra que había compartido con James durante 52 años. Voy a estar bien, dijo en voz alta. Seguiré viviendo. Viviré de verdad. Llenaré este lugar de caballos que necesitan amor. Marcaré la diferencia. Sonrió levemente. Eso es lo que querrías. Una brisa cálida mecía la hierba nueva. Y quizá fuera imaginación, o pena, o esperanza, pero ella estaba segura de que no estaba sola. Sentía como si James estuviera allí, firme como siempre, con la mano en su hombro, su voz tranquila y familiar.
Tú puedes. Ella. Siempre lo has hecho. Para junio, el rancho se había convertido en algo nuevo, mitad tierra de cultivo, mitad refugio. Ella lo registró oficialmente como santuario sin fines de lucro para caballos mayores y lo bautizó como Asterisco Rancho Segundo Atardecer, en honor al dicho favorito de James. Asterisco: cada amanecer es una segunda oportunidad. Cada atardecer es algo por lo que estar agradecido. Asterisco. 7 caballos ahora vivían en el rancho, cada uno con una historia de trabajo duro, abandono o simplemente abandono cuando ya no podían ganarse la vida. Ella y Jene, con la ayuda de 2 voluntarios locales, los cuidaron a todos. Reggie se convirtió en el recibidor no oficial. Cuando llegaban caballos nuevos, asustados e inseguros, se inclinaba sobre la puerta de su establo y relinchaba suavemente. De alguna manera, siempre se relajaban con el sonido, como si reconocieran a uno de los suyos. Diana empezó a visitarlos con más frecuencia, a veces trayendo a su hijo adolescente, Michael. El niño se enamoró de los caballos. Ella lo vio aprender a curtir pelajes, limpiar cascos y medir el alimento con manos cuidadosas. En su silenciosa paciencia y su tacto delicado, ella vio ecos de James. «Abuela», preguntó Michael un día, «¿por qué la gente abandona los caballos solo porque envejecen?» Ella pensó un momento. «Creo que la gente olvida lo que estos caballos les dieron, su fuerza, su juventud, su confianza. Se centran en lo útil y olvidan lo correcto». Sonrió. «Por eso existen lugares como este. Para recordarles». El periódico local publicó un artículo sobre el santuario. Una cadena de televisión de Denver lo siguió. Empezaron a llegar donaciones, alimento, suplementos, dinero para atención veterinaria. Personas de todo el estado se pusieron en contacto para preguntar si ella podía acoger a sus caballos ancianos, animales que amaban pero que ya no podían mantener. No pudo salvarlos a todos. Pero salvó a todos los que responsablemente pudo. El rancho, que una vez resonó con el silencio, ahora respiró vida nuevamente. A finales de julio, llegó una carta para ella, remitida por el sheriff del condado. El sobre tenía un nombre que no había visto en años: Walter Barnes Jr., el hijo del talabartero que había fabricado la silla de montar de James hacía tanto tiempo. Ella lo leyó lentamente. «Estimada señora Ward, mi padre falleció el año pasado. Mientras arreglaba sus cuentas, encontré sus viejos libros de contabilidad y vi que le hizo una silla de montar a su esposo en 2002. Recuerdo que mencionó que se la habían robado. Las palabras le apretaron algo en el pecho. Esa pérdida siempre le molestó. Mi padre se enorgullecía mucho de su trabajo, y saber que alguien que valoraba la artesanía había perdido algo que él mismo había hecho nunca le sentó bien. Hace poco vi la noticia sobre su santuario de caballos y sobre cómo la silla de montar de su esposo, de alguna manera, volvió a sus manos». Ella hizo una pausa y parpadeó entre lágrimas. A mi padre le habría encantado ese final. Creía que las sillas de montar estaban hechas para funcionar, para formar parte de la vida de las personas y de los caballos. Saber que su silla recorrió un camino tan difícil y te ayudó a encontrarte con un caballo que te necesitaba le habría hecho sonreír. Si alguna vez necesitas reparaciones, por favor, contáctame. Me he hecho cargo del taller de mi padre y sería un honor para mí mantener su trabajo sin costo alguno. Hay cosas más importantes que el dinero. Respetuosamente. Walter Barnes Jr. Ella se sentó en el porche con la carta en el regazo y lloró. No de pena, sino de la tranquila certeza de que nada de esto había sido casual. El robo. Los años perdidos. El sufrimiento. El regreso. El viaje de la silla de montar. El viaje de Reggie. El suyo. Cada pieza encajaba, como si todo se hubiera estado moviendo hacia este momento. Esa noche, ella le respondió. Le agradeció a Walter Jr. y le contó toda la historia. Lo invitó a visitar el rancho para ver cómo el trabajo de su padre finalmente había llegado a casa y lo que había contribuido a crear. Para septiembre, las noches refrescaron y los álamos amarillearon. Reggie estaba en el prado con Buttercup y Pepper, los 3 dormitando bajo el sol de la tarde. Habían pasado casi 9 meses desde que apareció en su cerca. Su transformación era completa. Su pelaje relucía negro, sus ojos eran claros y alertas, y su cuerpo, aunque envejecido, era fuerte. Ella lo observaba, con Dolly pastando a su lado, y pensaba en lo lejos que habían llegado. Aún extrañaba a James. Ese dolor nunca desapareció del todo. Pero ya no dominaba sus días. Rosemary pasó por aquí para unas revisiones de rutina y encontró a ella organizando provisiones en el establo. «¿Sabes?», dijo pensativa,
Cuando llegué aquí el invierno pasado, estaba preocupada. Un caballo hambriento, el invierno acercándose y tú sufriendo, pensé que te iba a romper. Ella sonrió suavemente. A mí también me preocupaba eso. Pero en cambio, dijo Rosemary, señalando el granero, construiste esto. Convertiste el dolor en algo hermoso. Me salvó tanto como yo a él, respondió ella. Quizás más. Esa noche, volvió a ensillar a Reggie. Siguieron el mismo camino hacia los pastos del este que habían tomado en su primera cabalgata de abril. El sol se ponía, tiñendo el cielo de rosas y dorados. Ella desmontó y se quedó a su lado, con una mano en la silla de James y la otra en el caballo que la había llevado a casa. Gracias, susurró. Por venir. Por necesitarme. Por recordarme que aún hay un propósito, que aún hay vida por vivir. Reggie le dio un codazo en el hombro, sintiendo su cálido aliento en el cuello. Ella levantó la vista al ver aparecer las primeras estrellas. Lo hicimos bien, ¿verdad, James? Murmuró. Este viejo caballo. Esta vieja silla. Este viejo rancho. Me devolvieron la vida. El viento soplaba entre la hierba. Un coyote graznaba a lo lejos. Los caballos relinchaban suavemente en el establo. Y por primera vez en 2 años, ella se sintió completa. Un año después, el rancho Second Sunset celebró su aniversario con una jornada de puertas abiertas. Acudieron más de 100 personas, familias, niños y voluntarios. Ella estuvo en el granero contando la historia de Reggie mientras unas manitas le acariciaban suavemente el rostro. Cómo llegó muerto de hambre. Cómo cargó con la silla de montar robada de su difunto esposo. Cómo se recuperó y la ayudó a recuperarse también. Reggie, ahora de 31 años, se mantuvo tranquilo y paciente. Viejo, pero sano. A salvo. Querido. El rancho albergaba ahora 12 caballos y tenía planes de expandirse. Las donaciones y los voluntarios habían crecido más de lo que ella imaginaba. Contrató a 2 empleados a tiempo completo, y Michael decidió posponer la universidad 1 año para trabajar en el rancho y aprender. Al anochecer y marcharse los visitantes, ella dio un último paseo por el granero. Se detuvo en el puesto de Reggie, observándolo masticar con satisfacción. Hemos recorrido un largo camino, ¿no? Dijo. Reggie levantó la cabeza y emitió ese suave y familiar relincho. Ella apoyó la mano en su cuello, sintiendo el pulso firme bajo sus dedos. La silla de montar de James colgaba cerca, todavía usada, todavía funcionando, todavía contando su historia. Afuera, el sol se escondía tras el horizonte. Otro atardecer. Otro día vivido a plenitud. Ella sonrió. Había aprendido que la vida tenía una forma de darte justo lo que necesitabas, a menudo cuando menos lo esperabas. A veces, la sanación llegaba en 4 patas cansadas, con una silla de montar desgastada, cargando una historia destinada a salvarlos a ambos. Buenas noches, Reggie, susurró. Gracias por encontrar el camino a casa.